personas tenemos tres centros de inteligencia principales, que son la mente, el corazón y el cuerpo. Además, según la teoría del eneagrama, se cree que cada uno de los 9 eneatipos se rige principalmente por uno de estos tres centros de inteligencia. Si quieres saber cómo funciona el tuyo o el de tus personas favoritas, amarás este vídeo. Hola y bienvenido a MBTI Eneagrama, soy Mónica Sánchez y en este canal hablamos sobre teorías de la personalidad. A los tres centros de inteligencia del eneagrama también se los conoce como las tríadas principales, ya que hay 3 eneatipos que pertenecen a la tríada mental, otros 3 que pertenecen a la tríada emocional y otros 3 que pertenecen a la tríada visceral, que es la que se rige principalmente por el cuerpo. Además, una vez que conoces a fondo cómo funcionan estas tríadas, también se te hace mucho más fácil aprender a diferenciar entre los eneatipos, ya que si tú, por ejemplo, dudas entre ser un eneatipo 4 o un eneatipo 7, puedes ver si te identificas más o si tus comportamientos se corresponden más con los de la tríada mental o con los de la tríada emocional. Y ahora que he hecho las primeras presentaciones, vamos ya a explicar todas las tríadas. Tríada mental, eneatipos 5, 6 y 7. Estos eneatipos son los que toman la mayor parte de sus decisiones basándose en lo que les dice su propia mente. Según el también divulgador sobre eneagrama Antonio Fernández, se cree que dependiendo de la tríada a la que pertenezcas también vas a destacar más en un tipo de inteligencia u en otra. Y los eneatipos que pertenecen a la tríada mental se estima que son los que más suelen destacar en lo que podríamos llamar inteligencia convencional, que es la que está asociada a un alto IQ. Si bien esto no se da en el 100% de los casos, todas las personas que pertenecen a estos eneatipos no tienen un IQ brutal, sí que es un patrón que conviene tener en cuenta. Te dejo enlazada en la cajita de descripción la fuente que he utilizado para informarte de esto. Por otro lado, también se suele decir que los eneatipos que pertenecen a la tríada mental están regidos principalmente por la zona del cerebro conocida como neocórtex, que es la que está asociada al pensamiento abstracto, a la planificación, a la abstracción, a la anticipación. Y esto nos lleva al siguiente punto, y es que en cada tríada existe una emoción principal que es la que dicta gran parte de sus comportamientos y la que también condiciona hasta cierto punto la forma en que estos eneatipos ven el mundo. En los eneatipos mentales, es decir, en el 5, el 6 y el 7, esta emoción predominante es el miedo o la ansiedad. Y por eso estos eneatipos piensan mucho en el futuro y suelen ser bastante buenos planificando. Incluso el eneatipo 7, que ya sabemos que necesita 1000 planes en su vida para no aburrirse. Es decir, estos eneatipos quieren anteponerse a los problemas y su vida gira en gran parte en torno a la búsqueda de seguridad. Además, para entender bien las tríadas tenemos que entender que el eneatipo que queda en medio de los tres es el que tiene esta emoción de forma más exagerada o pura. Y los eneatipos que tiene a los lados son los que distorsionan un poco esta emoción principal o nuclear. Para ponerte los ejemplos de esta tríada, vemos que el eneatipo 6, que es el que queda en medio, es el que muestra un miedo o una ansiedad más exagerada. Y ya sabes que siempre digo que el eneatipo 6 siente miedo tanto del interior, es decir, no confía en sus propias decisiones, como del exterior. Es decir, tampoco acaba de confiar del todo en los demás o en el entorno. Por su parte, tenemos al eneatipo 5, que lo que siente es miedo del exterior, por eso se aísla y trata de prepararse mentalmente para enfrentar el mundo o desenvolverse en el mundo. Y al otro lado del 6 tenemos al 7, que lo que siente es miedo del interior y por eso siempre quiere tener 1000 ideas, 1000 planes, 1000 proyectos, 1000 empresas que le impiden conectar con ese interior que tanto le aterra. En mi opinión, los eneatipos mentales también son los que piensan más que hacen, porque prácticamente viven en sus mentes más que en el mundo físico, toman decisiones con la cabeza y son muy conscientes de sus propios pensamientos. Y por poner un ejemplo práctico, en cada tríada, si por ejemplo los eneatipos mentales están buscando un restaurante al que ir a cenar esta noche, ellos elegirán el que les dé más seguridad. Mirarán reseñas, elegirán el más barato o el que mejor relación calidad-cantidad-precio tiene, quizá busquen el más divertido en el caso del eneatipo 7, por ejemplo. Dicho de forma simple y resumida, pensarán cuál es el objetivo de ir a este restaurante y buscarán el que mejor cumpla ese objetivo y el que más seguridad le dé. Y para terminar con los mentales, vamos a ver 3 ejemplos ficticios de eneatipos de esta tríada. Como eneatipo 5 tenemos a Neo de Matrix,
como eneatipo 6 tenemos a Zazu del Rey León y como eneatipo 7 tenemos a Bender de Futurama. Tríada emocional, eneatipos 2, 3 y 4. Si bien estos son los eneatipos que toman sus decisiones basándose principalmente en el corazón y en las emociones, realmente el foco principal de esta tríada está puesta en su propia imagen. Estas son las personas que son más conscientes de todo el eneagrama, de cómo le ven los demás, de la imagen que ellos dan a los demás, y por eso a esta tríada también se la conoce como la tríada de la imagen. Por esta misma razón también suelen ser muy buenos encarnando la imagen que el otro quiere ver o que ellos creen que el otro quiere ver. Y como ya hemos dicho en el punto anterior, esta idea principal o esta emoción principal es más notoria en el eneatipo central de la tríada, que en este caso es el 3, y los otros dos la distorsionan a su manera. Bien, esa emoción predominante en la tríada emocional es la vergüenza o la falta de autoestima, y en el eneatipo 3 vemos que él trata de paliar esa vergüenza o esa falta de autoestima buscando dar una imagen de éxito, buscando dar la imagen de éxito que su sociedad considera ideal. Entonces, cuando el eneatipo 3 alcanza o encarna esa imagen de éxito, su autoestima se siente bien y palía esa vergüenza. Cuando no lo consigue, su autoestima se siente mal y su vergüenza pues incrementa. En el caso del eneatipo 2 lo que vemos es un ego inflado. Ellos ya tienen una autoestima muy alta sin importar lo que hagan y por eso en su mente creen que no necesitan competir como hace el eneatipo 3. Porque el eneatipo 2 cuando se compara con los demás lo hace al alza. En su mente, la mayoría de veces que se compara con otro, el eneatipo 2 sale ganando. Por eso el eneatipo 2 no es tan consciente de la vergüenza o la falta de autoestima como sí que lo son sus compañeros de tríada. What? Y en el caso del eneatipo 4 lo que vemos es la cara opuesta de la moneda. El eneatipo 4 sí que es consciente de esa vergüenza y además cuando se compara con el otro lo hace a la baja. Cuando el eneatipo 4 se compara con un otro, aunque él tenga mejores cualidades, en su mente el eneatipo 4 cree que siempre sale perdiendo. Y de ahí esa necesidad que tiene el 4 de inflar su imagen única y diferente. Porque cree que esa imagen única y diferente es lo que le diferencia del otro y lo que le posiciona un poquito por encima. De esta manera el eneatipo 4 compensa los sentimientos de carencia e inferioridad que podríamos decir que lleva de fábrica. En resumen, el eneatipo 3 se gana el autoestima, encarnando la imagen de éxito, el eneatipo 2 tiene una autoestima inflada y el eneatipo 4 tiene una autoestima desinflada. Por otro lado, se cree que los eneatipos que pertenecen a esta tríada destacan en lo que se conoce como inteligencia emocional y que tienen un EQ más alto que las personas que pertenecen a las otras dos tríadas. Además, se les asocia con un mayor uso del cerebro límbico, que es la parte del cerebro que se relaciona con la gestión de emociones, la conexión social, las relaciones y la imagen. Y por esta misma razón, los eneatipos de la tríada emocional también son muy conscientes de sus relaciones con los demás, con las demás personas, y también suelen ser de los que más energía ponen en estas relaciones, lo reconozcan o no. Y por otro lado, y según mi punto de vista, estos son los eneatipos que han alcanzado un mayor equilibrio entre el pensar y el hacer en el mundo. Y siguiendo el ejemplo del restaurante, cuando los eneatipos emocionales quieren ir a un restaurante, pensarán: ¿cuál me da mejor imagen? ¿A cuál quieren ir mis amigos? ¿Cuál está más de moda? ¿En cuál puedo sacarme mejores fotos? Y como ejemplos ficticios de eneatipos emocionales tenemos a Wonder Woman como eneatipo 2, Barbie y Ken como eneatipo 3 y a Eduardo Manos Tijeras como eneatipo 4. Tríada visceral. Eneatipos 8, 9 y 1. Estas son las personas que se rigen principalmente por el cuerpo y que podríamos decir que destacan en la inteligencia física, en la inteligencia que tiene que ver con la acción y sobre todo con la acción en el mundo físico. Su toma de decisiones se basa principalmente en la tripa, en la parte más instintiva y animal del cuerpo. Si algo se siente bien en el cuerpo, se va hacia adelante. Si se siente mal, se va hacia atrás, o se debería ir hacia atrás al menos. Esta tríada además está asociada con un mayor uso de lo que se conoce como cerebro reptiliano. Esta es la parte del cerebro que se centra sobre todo en la supervivencia, el control, los impulsos más básicos, las respuestas de lucha o huida. Y por esta misma razón son personas que están muy pendientes del entorno, quieren independencia y que les dejen en paz. Su emoción asociada es la ira o la agresividad. Bien, siguiendo lo que ya hemos visto de que esta emoción principal se manifiesta sobre todo en el eneatipo
central y los otros dos la distorsionan, vemos como el eneatipo 9 tiene una desconexión total de sí mismo, por tanto va acumulando esa ira sin darse cuenta hasta que un día sí se da cuenta y explota. Y usted, además de resentido, es feo. Por el otro lado tenemos al eneatipo 8, que sí que muestra esta ira, esta agresividad, esta necesidad de dominio y control mucho más abiertamente. Y por otro lado tenemos al eneatipo 1, que lo que hace es intentar hacer ver que la ira no está y sublimarla en esa mejora continua que puede ser tanto interna como externa según cuál sea el subtipo del 1. Los eneatipos viscerales también suelen tener una muy buena consciencia corporal y del entorno. Por eso muchos deportistas que destacan son 9 a la 8. Tenemos, por ejemplo, el caso de Erling Haaland o de Harry Kane, que se cree que son 9 a la 8 y si me preguntas a mí te diría que con bastante a la 8. Por otro lado, mientras que los eneatipos mentales son muy conscientes de sus pensamientos y los emocionales lo son de sus emociones, los eneatipos viscerales son muy conscientes de sus reacciones físicas. Además, también hemos visto que los eneatipos mentales son los que piensan más que hacen. Los emocionales son los que han alcanzado un mejor equilibrio entre el hacer y el pensar y, según mi opinión, los eneatipos viscerales son los que hacen más que piensan. Y siguiendo los ejemplos anteriores, si un eneatipo visceral tiene que elegir un restaurante, se fijará sobre todo en cuál le da un mayor control sobre el entorno. Por ejemplo, el que tenga más platos donde elegir, un restaurante donde sepa que no le van a molestar, el que tenga platos más contundentes, el que tenga mejor ambiente en general o una comida más sabrosa, más deliciosa. Y por último, como ejemplo de eneatipos viscerales ficticios, tenemos a Lobezno de los X-Men como eneatipo 8, Bob Esponja como eneatipo 9 y Steve Rogers, el Capitán América de Marvel, como eneatipo 1. Y como última reflexión, también quiero aclarar que los 3 centros de inteligencia están dentro de todos nosotros y también dentro de ti. Lo que quiere decir que si no te identificas al 100% con uno solo o te ves cosas de los 3, esto no es malo, al contrario, es bueno porque significa que eres una persona más equilibrada. Además de esta teoría nace también la teoría de los tritipos, que viene a decirnos que todos dentro de nuestra personalidad tenemos parte de un eneatipo mental, de otro emocional y de otro visceral, pero que esos 3 eneatipos que conviven dentro de nosotros tienen distinta fuerza en nuestra personalidad. Por ejemplo, en mi caso, yo me identifico con un eneatipo 2-8-7, lo que quiere decir que mi energía predominante es la emocional, la del eneatipo 2, seguida, en mi caso muy de cerca, por la visceral, que es la del eneatipo 8, y en menor medida, pero también presente, la energía mental, que en mi caso es la del eneatipo 7. Y eso es todo por este vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, dale like, comenta si quieres porque siempre respondo, suscríbete para no perderte nada, además ya hay más de 60 vídeos publicados, que se dice pronto, sobre MBTI y sobre Enneagrama. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en próximos episodios. ¡Hasta la próxima!